En el cumpleaños de mi hija, mi suegra intentó humillarme frente a todos. Le entregó a mi esposo una supuesta prueba de ADN, acusándome de infiel. Sin alterarme, saqué mi teléfono y demostré que el informe era falso. Mi nombre es Isabella Miller. Tengo 34 años. En la fiesta del 6º cumpleaños de mi hija, con 20 personas mirando y ella todavía usando su pequeña corona, mi madre caminó directamente hacia mi esposo. Le entregó un informe de ADN doblado y dijo lo suficientemente alto para que toda la habitación escuchara: tu esposa te mintió durante 6 años. Esa niña no es tuya. Mi hermana Stephanie inmediatamente se echó a llorar por él, sollozando como si su corazón fuera el que se había roto. Nadie me miró. Nadie me ofreció un pañuelo. No discutí. No lloré. Tomé mi teléfono, leí el nombre del laboratorio en el membrete y marqué. No tenía ni idea de lo que esa única llamada estaba a punto de hacer con cada rostro en la habitación, especialmente con la mujer que había estado llorando más fuerte. Vivimos en Grand Rapids, Michigan. Una casa de ladrillo gris en una calle donde las entradas se congelan en enero y toda la cuadra huele a hierba recién cortada en mayo. Daniel y yo llevamos 8 años casados. Él es electricista, con licencia, manos firmes, el tipo de hombre que lee las instrucciones y luego las vuelve a leer antes de tocar un solo cable. Soy enfermera pediátrica. Llevo 11 años leyendo informes de laboratorio para ganarme la vida, sosteniendo las manos de padres asustados mientras una máquina en algún lugar decide cuánto miedo deben sentir. Puedo mirar un informe y saber en unos 10 segundos si es real. Ese detalle importará más tarde. Guárdalo en algún lugar donde puedas encontrarlo. Nuestra hija Lily es el centro de todo. Cumplía 6 años ese abril. Hizo su propia corona de papel con una caja de cereales y un rotulador dorado, y la usó para el desayuno como un jefe de estado firmando documentos importantes. Daniel tiene un saludo secreto con ella. 3 golpecitos, un choque de puños y un pequeño sonido de explosión que ambos hacen con la boca. Cada mañana, ella le hacía hacerlo antes de comer un bocado de cereal. No era opcional. Era la ley de la casa. Corona primero, cereal segundo. Daniel le dijo esa primavera, con cara seria: esa es la regla. Yo no hago las reglas. Solo las hago cumplir. Ella lo consideró como una pequeña abogada. Decidió que era justo y se puso la corona. Yo crecí a 20 minutos al sur de esa cocina, en Kentwood, en una casa donde las reglas eran diferentes dependiendo de qué hija fueras. Yo era la que arreglaba las cosas. Stephanie era para quien se arreglaban las cosas. Aprendí a leer una habitación antes de aprender a leer un libro. Si una factura llegaba tarde, yo era la que notaba el sobre en el mostrador y lo movía discretamente a la parte superior de la pila para que mi padre lo viera. Si Stephanie quería algo, mi madre encontraba la manera de hacerlo aparecer. Y si no había manera, la inventaba. No es que yo sea amargada. Es solo el plano de la casa en la que crecí, y no puedes elegir tu plano. Déjame darte un recuerdo porque creo que explica todo lo que vino después. Cuando yo tenía 10 años y Stephanie 6, ambas queríamos lo mismo para Navidad. Una de esas casas de muñecas con luces que funcionaban. Había dinero para una. Eso lo entendí. Siempre entendí el dinero en nuestra casa mejor de lo que mis padres pensaban. En la mañana de Navidad, la casa de muñecas era de Stephanie. Mi regalo fue una etiquetadora y mi madre me la entregó con verdadera calidez y dijo: tú eres mi responsable. Le darás mucho uso a esto. Y aquí está la parte que nunca le he contado a nadie. Sí la usé. Usé esa etiquetadora durante años. Lo etiqueté todo porque ser la responsable era el único papel que me daba un lugar en la familia. Y lo interpreté tan bien que, cuando crecí, no podía distinguir entre ser útil y ser amada. Pensaba que eran la misma palabra. Daniel fue la primera persona que me eligió por algo más que lo que podía hacer por él. Nos conocimos cuando yo tenía 25 años en una barbacoa de un amigo en común. Él había ido a recablear el garaje del amigo como un favor y terminó quedándose para las hamburguesas. Pasé toda la tarde esperando que él necesitara algo de mí porque necesitar era la única puerta por la que sabía entrar. Nunca lo hizo.
Simplemente me hizo preguntas y escuchó las respuestas como si fuera a haber un examen sobre ellas más tarde. 8 años y una hija después. Eso es lo que todavía te digo de mi matrimonio. Él escucha como si importara. Por eso, cuando se quedó callado ese enero, el silencio me asustó más que cualquier discusión. Un hombre que escucha así no se queda en silencio por nada. Mi madre Marta tiene 61 años. Mantiene una sala impecable y una Biblia en la mesa de café y una pared de fotografías enmarcadas. Es decir, si realmente te paras allí y cuentas, aproximadamente el 70% son de Stephanie. Mi padre Robert tiene 64 años, un maquinista jubilado con manos como papel de lija y un hábito de toda la vida de estudiar el suelo cada vez que la temperatura en una habitación subía. Durante la mayor parte de mi vida, el lenguaje de amor de mi padre fue el silencio, y el de mi madre fue el control. Y los dos habían construido un matrimonio donde esas cosas encajaban, como una cerradura y una llave. Él nunca la contradecía. Ella nunca tuvo que pedirlo. Somos familia, le gustaba decir a mi madre, generalmente justo antes de hacer algo que no lo parecía. La familia protege a la familia. Le creí durante mucho tiempo. Esa es la parte con la que todavía estoy lidiando. La noche anterior a que yo entendiera por primera vez que había un problema en mi propia casa, mi madre me envió un mensaje de texto, lo mismo de siempre, no olvides el sábado. La familia protege a la familia, cariño. Recuerdo leerlo en la cama, Daniel ya dormido a mi lado, y sentir una pequeña incorrección, como una palabra escrita correctamente, pero que suena mal cuando la dices en voz alta. Dejé el teléfono. Me dije a mí misma que no era nada. Ahora, déjame hablarte de mi hermana, porque para entender la fiesta, tienes que entenderla a ella. Y para entenderla a ella, tienes que verla como el mundo la veía, que es como yo me obligué a verla durante años. Stephanie tiene 30 años. Trabaja en la recepción de una consulta dental. Y es, en todas las medidas que aparecen en una fotografía, la más fácil de amar. Es divertida en las fiestas. Recuerda tu pedido de café y el nombre de tu perro y lo que te estresaba la última vez que hablaron. Cuando entraba en una habitación, toda la cara de mi madre cambiaba, como una planta que se gira hacia una ventana sin decidirlo. También siempre se sentaba al lado de Daniel. Quiero ser cuidadosa aquí porque durante años me dije a mí misma que esto no era nada. Y necesito que entiendas cómo una persona se convence de no ver la verdad, un pequeño momento a la vez. Cuando íbamos a cualquier parte en familia, Stephanie llamaba al asiento delantero antes de que hubiéramos terminado de cerrar la puerta de entrada. Yo voy delante con Daniel. Ustedes dos pónganse al día atrás, decía, ya abriendo la puerta del pasajero, y yo me subía detrás de mi propio esposo como una pasajera en mi propio matrimonio. Ella sabía que él tomaba su café solo con una cucharada de azúcar. Ella no sabía cómo lo tomaba yo. Lo noté una vez, de pie en el mostrador de una gasolinera mientras ella pedía para él y no para mí, y luego me obligué a desnotarlo porque la alternativa era un pensamiento que no estaba lista para tener. Le compraba a Lily regalos caros, siempre del tipo que requerían que Daniel los ensamblara, siempre entregados mientras Daniel estaba allí mismo en la habitación. Un año, fue una bicicleta, de las mejores, todavía en la caja, y dejó el recibo en el mostrador para que él viera el número. $900 por una bicicleta de una niña de 5 años. Daniel lo mencionó esa noche en voz baja, la forma en que mencionaba las cosas que no quería que se convirtieran en una pelea. Ella gasta mucho en nosotros, en mí, más o menos. Es raro, ¿verdad? Así es Stephanie, dije. Así es Stephanie. Dije esa frase durante años. Era la pequeña oración que usaba para evitar que el techo se me cayera encima. Hubo un día de acción de gracias en el que ella se ofreció a cuidar a Lily para que Daniel y yo pudiéramos tener una noche. Y sonó generoso hasta que me di cuenta de que lo había programado para una noche en la que yo trabajaba y Daniel no. Así que no era una noche para nosotros en absoluto. Era una noche en mi casa con mi esposo y mi hija y yo en el hospital. Llegué a casa a las 7 de la mañana y la encontré todavía allí, haciéndole el desayuno a Daniel en mi cocina, usando uno de mis cardigans porque hacía frío. Lavé ese cardigan 2 veces y aún así lo regalé. Nunca le dije a Daniel por qué. En una barbacoa en el jardín.
El verano anterior a todo esto, salí de un turno de noche y me quedé dormida en una silla de jardín durante 20 minutos. Y cuando me desperté, Stephanie estaba inclinada hacia mi esposo sobre la mesa de picnic, cerca. Y la escuché terminar una frase cuyo comienzo no había oído. Te mereces a alguien que esté realmente en casa, ¿sabes? Daniel me miró al otro lado del jardín y se levantó para traerme un plato. Él no le respondió, pero ella no había terminado. ¿Alguna vez te irías si las cosas se pusieran mal? Le preguntó, ligera como una broma, y se rió. Y mi madre Marta se rió desde el otro lado del jardín porque mi madre siempre se reía medio segundo después que Stephanie. Y me senté allí bajo el sol con la sensación específica y silenciosa de una persona que acaba de ver algo suceder y no puede probar que sucedió en absoluto. Me dije a mí misma que era desconsiderada. Me dije a mí misma que estaba sola, con 30 años y soltera, viendo a su hermana mayor tener lo que ella quería. No me permití terminar el pensamiento porque el final de ese pensamiento tenía a mi hermana de pie en él. Y yo amaba a mi hermana. Y no te permites pensar algo de lo que no puedes retractarte sobre alguien cuyo rostro está en la pared de tu madre. Esto es lo que he aprendido desde entonces. A un costo real, la mente protege a las personas que ama bajando el volumen de la evidencia. Tenía una carpeta entera de momentos en mi cabeza, y mantenía el pestillo cerrado, y escribí "Así es Stephanie" en la portada, y seguí viviendo mi vida junto a una mujer que lentamente estaba decidiendo que mi vida debería ser la suya. Luego vino enero. Fue un invierno duro, incluso para Michigan. De esos en que los camiones de sal operan toda la noche y el cielo permanece del color de un níquel viejo durante semanas. Daniel se puso callado de una manera que no pude identificar. No frío. Daniel no es frío, pero en otro lugar, como un hombre haciendo divisiones largas en el fondo de su mente mientras te hablaba de la cena. Empezó a buscar razones para no ir a casa de mis padres. ¿Tenemos que ir a casa de tu mamá esta semana?, me preguntó un domingo. Y había algo debajo, una tensión que él no explicaba y yo no preguntaba. Trabajaba más horas. Llegaba a casa cansado de una manera que no tenía que ver con su espalda. Una noche, entré en el dormitorio y él estaba con su teléfono y cerró un hilo de mensajes tan rápido que el movimiento parecía practicado. Me quedé en el umbral y no pregunté. Quiero que te sientes en ese umbral conmigo por un segundo porque he tenido muchas noches para sentarme allí desde entonces. Vi un muro levantarse entre nosotros. Y decidí no escalarlo. Y me dije a mí misma que la confianza significa no mirar. Esa es una mentira que nos contamos. La confianza significa que puedes mirar y no tener miedo de lo que encuentres. Lo que yo tenía no era confianza. Era miedo vestido con el abrigo de la confianza. Aproximadamente al mismo tiempo, Stephanie comenzó a actuar de manera extraña en el chat familiar, el que mi madre llamó familia y usaba principalmente para reenviar cosas. En medio de una conversación sobre el cumpleaños de Lily, sobre los sabores del pastel y si poner un castillo inflable, Stephanie escribió: ¿Cuándo libra Daniel estos días? Solo preguntó. Nadie respondió. Se quedó allí fuera de lugar como una silla de un extraño en nuestra mesa. Mi madre publicó un emoji de mano rezando sin relación con nada, y la conversación siguió. Pero yo lo vi. De hecho, le hice una captura de pantalla sin dejarme pensar por qué. Mi pulgar sabía algo para lo que mi cerebro no estaba preparado. Una semana después, Stephanie me envió un mensaje de texto directamente, cosa que rara vez hacía. ¿Está todo bien entre tú y Daniel? Parece raro, solo estoy preocupada por ustedes. Lo leí 3 veces. A primera vista, era una hermana preguntando. Debajo, si hubieras pasado toda tu vida aprendiendo a leer a esta familia en particular, era otra cosa. Era una mano probando una puerta para ver si estaba cerrada con llave. Estamos genial, le respondí. ¿Por qué? Sin razón. ¿Te quiero? Sin razón. ¿Te quiero? Tengo esas palabras guardadas. Te parecerán muy diferentes en unos minutos de lo que me parecieron a mí ese día. Hubo una noche a finales de enero. Sigo volviendo a ella. Daniel llegó tarde de un trabajo y yo le había mantenido un plato caliente, y él se sentó a la mesa y no comió.
Simplemente movió la comida con el tenedor y miró un punto en la pared por encima de mi hombro. ¿Día largo?, pregunté. Algo así, dijo. Y luego, de la nada, me hizo una pregunta que en ese momento no tenía sentido. Tu hermana, dijo. ¿Siempre ha sido así? ¿Cómo qué?, pregunté. Me miró un segundo como si estuviera a punto de entregarme algo pesado. Y luego la persiana se bajó detrás de sus ojos y dijo, nada. Olvídalo. Solo estoy cansado. Y llevó su plato al fregadero con la comida todavía en él. Me quedé allí sosteniendo un paño de cocina y elegí una vez más no seguirlo. He pensado en ese paño de cocina más de lo que me gustaría admitir. Le pregunté directamente a Daniel una noche, con las luces apagadas, ambos mirando al techo, ¿estás bien? De verdad. Él estuvo en silencio durante mucho tiempo. El horno se encendió y se apagó. No es nada, dijo finalmente. Solo tu familia a veces. Es mucho. Se giró de lado, dándome la espalda, y yo lo dejé. Esa fue la última cosa que hice antes de que todo comenzara a moverse. Y es la cosa que haría diferente si pudiera hacer una cosa diferente en toda esta historia. No porque estuviera ocultando lo que temía, sino porque estaba cargando algo solo que se suponía que debíamos cargar juntos. Y lo dejé cargar porque mirar se sentía más peligroso que no saber. La semana antes de que Lily cumpliera 6 años, tomé prestado el coche de Stephanie para hacer recados de cumpleaños porque el mío estaba en el taller por los frenos. Era un martes por la tarde normal. Tenía el maletero lleno de cosas para la fiesta y una lista, y estaba cargando bolsas de supermercado en el asiento trasero de su coche en el aparcamiento del supermercado cuando lo vi. Un sobre grande encajado en el bolsillo del respaldo del asiento, medio deslizado, con una dirección de remitente impresa en la parte superior en ese azul particular que siempre usan las empresas médicas. Meridian Genetics. No sabía qué era. Quiero ser exacta al respecto porque importa más que casi cualquier otra cosa en esta historia. No lo abrí. Vi el nombre de un laboratorio en un sobre en el coche de mi hermana y sentí que esa vieja incorrección surgía, la carpeta en mi cabeza forzando el pestillo, y la alcancé por puro reflejo, de la misma manera que alcanzas cuando algo comienza a caerse de un estante. Stephanie apareció en la puerta del coche más rápido de lo que se había movido en toda la tarde. Eso es solo correo basura. Déjalo, dijo, y me lo quitó de la mano, no bruscamente, pero tampoco con suavidad, y lo metió dentro de su abrigo y me dio una sonrisa que se detuvo en algún lugar al sur de sus ojos. ¿Sabes cómo son esos lugares? Te envían 100 de esos. Sí sé cómo son esos lugares. He trabajado junto a ellos durante 11 años, y sé que la gente no se abalanza por un aparcamiento por correo basura. Volví a meter el momento en la carpeta. Así es, Stephanie. Pero la carpeta ahora estaba llena y el pestillo se estaba resbalando y algo en mí había empezado muy discretamente a vigilar. 2 días después, mi madre me llamó, con una euforia que me puso los nervios de punta antes de que terminara su primera frase. Quiero que sepas, dijo, que esta familia cuida a los suyos. Algunas cosas van a salir a la luz y es para bien, incluso si duele. ¿Qué cosas, mamá? Alguien me envió la confirmación, dijo. Todo es oficial. Llegó por correo electrónico, así que sabes que es real. Lo dijo como la gente que no entiende el correo electrónico dice cosas sobre el correo electrónico, como si la mera llegada de un mensaje a una bandeja de entrada fuera una especie de prueba notarial. No voy a decir más. No quiero ser cruel al respecto, pero una madre sabe cosas, y sabe ya. Una madre siempre sabe. Me quedé en mi propia cocina con el teléfono pegado a la oreja, y genuinamente no sabía de qué hablaba. Y me dije a mí misma que estaba inventando la magnitud del asunto. Tenía una fiesta que organizar. 20 invitados, un pastel con un número 6 en glaseado azul. La corona de Lily, que me había pedido que reforzara con cinta transparente porque el cartón de la caja de cereales se estaba ablandando en las puntas. Lo que sea que tengan planeado, le dije a Daniel esa noche, es el día de Lily. Nos presentamos por ella. No dejamos que lo hagan sobre otra cosa. Sea lo que sea, puede esperar hasta el domingo. Él asintió, pero me sostuvo la mano un latido de más en el sofá, y lo sentí de nuevo.
Lo que él no decía, el muro del que aún no había bajado. Me dije a mí misma que también lo estaba imaginando. No lo estaba. Quiero que eso conste. Cada vez esa semana que me dije a mí misma que lo estaba imaginando, tenía razón. Y me equivoqué al convencerme de lo contrario. La única misericordia en toda la historia es que tener razón antes no le habría ahorrado el dolor a nadie. Solo habría adelantado el dolor unos días y me habría hecho cargarlo sola. Aquí hay una pregunta antes de llevarte a ese patio trasero. Y lo digo como una pregunta real. Si hubieras estado en ese dormitorio oscuro y tu esposo se hubiera volteado y te hubiera dicho, no es nada. ¿Y ya lo habías visto cerrar un hilo de mensajes demasiado rápido? ¿Habrías preguntado? ¿O habrías protegido la paz como yo lo hice? Cuéntame abajo. Honestamente, no creo que haya una respuesta incorrecta. Solo creo que muchos de nosotros hemos elegido la paz y creo que deberíamos hablar sobre lo que cuesta. Ahora, déjame llevarte a la fiesta. Era un sábado, 18 de abril. Fue uno de esos primeros días realmente cálidos donde todos en Michigan se comportan como si los hubieran liberado de prisión. Nos instalamos en el patio trasero. Globos atados a la barandilla de la terraza, una mesa plegable para los regalos, una nevera con refrescos sudando bajo el sol, salchichas en la parrilla que Daniel atendía con la concentración total de un hombre desactivando una bomba porque Daniel no hace nada a medias, incluidas las salchichas. Susan, la vecina, vino temprano a ayudar. Es una buena mujer, de unos 50 y tantos, del tipo que nota cuando tienes las manos ocupadas y te quita algo sin que se lo pidan. Ese instinto suyo salvará la memoria entera de mi hija de este día, y ella nunca lo sabrá por completo. Vinieron los niños vecinos. Algunos amigos de Lily del jardín de infancia con sus padres rondando a la distancia educada de personas que no se conocen bien. Mis padres llegaron a las 2, mi madre Marta llevando su pastel de limón en la buena fuente de cristal, aunque le había dicho que yo tenía un pastel, porque traer el pastel era su forma de insertarse en un evento, y yo había dejado de luchar contra esa batalla particular hace años. Y Stephanie, que llegó 20 minutos tarde, vestida como si fuera a un lugar que no era la fiesta de cumpleaños de una niña de 6 años. Una blusa bonita, el pelo arreglado, un maquillaje completo, de una manera que noté y por una vez no guardé y olvidé. Miré el cuidado maquillaje de mi hermana en una fiesta en el patio trasero con salchichas y platos de papel, y un pequeño pensamiento frío me atravesó, y esta vez lo dejé quedarse. Lily dirigió todo el evento con su corona de papel. Mami, todos vinieron a mi fiesta, dijo, sin aliento, con las mejillas rosadas. Y la levanté, aunque ya está demasiado grande para levantarla. Y durante aproximadamente una hora, fue solo un cumpleaños. Solo mi hija, feliz, el sol afuera, el olor de la parrilla, la risa de mi esposo desde el otro lado del patio, el milagro ordinario de un día donde nada había salido mal todavía. Conservo esa hora. Vuelvo a ella a veces, la última hora que tuve antes de saber. Recuerdo pequeñas cosas con una claridad que ahora casi duele. Daniel en la parrilla explicando a un vecino por qué los enchufes de la cocina del hombre seguían disparándose, gesticulando con las pinzas como un profesor. Dos de las amigas de Lily del jardín de infancia discutiendo alegremente por el último cupcake azul. Mi padre Robert en una silla de jardín al borde de todo. Un plato de papel equilibrado en su rodilla, observando el patio como siempre observaba una habitación desde afuera, sin decir nada. Y mi madre Marta moviéndose por la fiesta con un propósito que confundí con ser anfitriona, rellenando vasos, arreglando la mesa de regalos, posicionándose, aunque aún no lo entendía, cada vez más cerca de donde estaba Daniel. Y Stephanie con su bonita blusa y su cuidadoso maquillaje, sin comer, apenas hablando con nadie, observando a mi esposo por encima del borde de un vaso del que nunca bebió. Lo vi todo. No guardé nada. La carpeta permaneció cerrada una hora más. Entonces mi madre golpeó un vaso de plástico con una cuchara. Antes del pastel, dijo, tengo algo que decir. El patio se quedó en silencio como lo hace un patio cuando una abuela se levanta con un vaso en la mano. La gente se giró con sonrisas suaves y expectantes, esperando un brindis, unas palabras sobre la cumpleañera. Stephanie dejó su bebida y cruzó las manos. Mi padre miró la hierba y no volvió a levantar la vista.
Recuerdo el momento exacto en que el aire cambió porque lo sentí en el estómago un segundo completo antes de que mi cerebro reaccionara. La carpeta en mi cabeza abriéndose de golpe. Cada momento que había archivado derramándose a la luz del sol al mismo tiempo. Mi madre no me miró. Caminó hacia Daniel y sacó un papel doblado de su bolso y se lo entregó como si le estuviera dando algo sagrado. Daniel, tienes derecho a saber lo que ella te ha estado ocultando, dijo. Tu esposa te mintió durante 6 años. Esa niña no es tuya. Lo siento, pero una madre sabe. Susan se movió antes que yo. Dios la bendiga. Se movió antes que yo. Tenía los reflejos de una mujer que ha criado hijos en habitaciones difíciles. Y recogió a Lily y a otros 2 niños y dijo, con voz brillante y fácil, vale, equipo del pastel. Necesitamos velas y necesito expertos. Vengan a ayudarme a elegir las buenas. Y los llevó por la puerta mosquitera y adentro de la casa antes de que Lily entendiera que algo había sucedido en ese patio. Estaré agradecida a esa mujer el resto de mi vida. Mi hija no escuchó el resto de esto. Mi hija estaba adentro, de pie en una silla de la cocina, eligiendo velas de cumpleaños mientras los adultos que se suponía que debían protegerla hacían lo peor y luego finalmente lo mejor. Daniel sostuvo el papel. No lo abrió de inmediato. Sus manos se quedaron inmóviles, como cuando no está seguro de que un cable esté muerto. Y en los 2 segundos antes de que lo desplegara, mi hermana se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. No en silencio, lloró por él. Sollozó como si algo dentro de ella se hubiera desgarrado. Y extendió la mano y puso una mano en su antebrazo y dijo, lo siento mucho, Daniel. Siento mucho que hayas tenido que enterarte así delante de todos. Y todos los ojos en ese patio se volvieron hacia ellos 2. El esposo agraviado y la hermana de buen corazón, y ni un solo par de ojos se dirigió a mí. Ni una sola persona me ofreció un pañuelo. Me quedé allí completamente sola en un patio lleno de gente que me amaba, y observé cómo se escribía una historia en tiempo real, y yo era la villana en ella. He pensado mucho en ese momento desde entonces, en cómo se construye una narrativa en el espacio de un respiro, y qué tan rápido una habitación decide quién es la víctima, y cómo la decisión casi no tiene nada que ver con la verdad, y casi todo que ver con quien llora primero y más fuerte. En 3 segundos, ese patio tuvo su historia completa. La esposa infiel, el hombre traicionado, la hermana amorosa que no pudo contener las lágrimas. No discutí. He aprendido en 11 años de dar malas noticias a las familias que discutir es lo que hace la gente cuando no tiene nada mejor que su voz. La gente culpable discute porque es todo lo que tienen. La gente inocente discute porque ha perdido la calma. Yo tenía mi calma. Lo que aún no tenía era la prueba en mi mano. Pero sabía, en la parte de mí que lee informes para ganarse la vida, exactamente dónde estaba la prueba y exactamente qué tan rápido podía obtenerla. Y sabía algo más también. Algo en lo que ninguno de ellos había pensado porque habían estado tan ocupados construyendo su historia que habían olvidado verificar si el papel en el que estaba impreso era siquiera real. Dejé mi café sobre la mesa. La taza hizo un pequeño sonido ordinario. Tomé mi teléfono. Antes de que nadie reaccione, dije, y mi voz salió más firme de lo que me sentía, baja y nivelada. Daniel, no lo leas todavía. Hazme un favor. Léeme el número de acceso. Esquina superior derecha. Todo informe de laboratorio real tiene uno y puedes verificarlo. El patio no entendió lo que estaba haciendo. La barbilla de mi madre se levantó. Absolutamente segura. Verifícalo todo lo que quieras, dijo. La verdad no cambia porque hagas una llamada telefónica. No, asentí. No cambia. Daniel encontró el número y lo leyó en voz alta, su voz cuidadosa. Y le quité el informe, la primera vez que lo toqué. Y le di la vuelta y encontré exactamente lo que buscaba en la parte inferior de la segunda página. Un código QR y debajo, en letra pequeña y gris, una sola línea, verifique la autenticidad de este informe en meridian-genetics.com. Verificar. Los laboratorios reales lo imprimen. Así es como un hospital confirma que un documento no fue alterado antes de actuar sobre él. Funciona las 24 horas del día,
los 7 días de la semana porque las enfermedades no respetan horarios comerciales. Y resulta que el fraude tampoco. Levanté mi teléfono y escaneé el código. La página cargó y giré mi teléfono para que las personas más cercanas pudieran ver la pantalla. Y leí las palabras en voz alta con exactamente la misma voz que uso cuando le digo a un padre nervioso que los análisis de sangre de su hijo salieron bien, con calma, claridad, sin drama porque los hechos no lo necesitan. Sin registro coincidente. Un murmullo recorrió el patio. La certeza de mi madre no se rompió de golpe. Fue por etapas, como el hielo. Es una falla, dijo. Esos sitios web siempre están rotos. Llama al laboratorio real. Lo haré, dije. Marqué el número impreso en el membrete y lo puse en altavoz y coloqué el teléfono plano sobre la mesa de regalos y el patio se quedó tan en silencio que pude oír los globos chocando contra la barandilla de la terraza con la brisa. Sonó 2 veces. Una mujer respondió, la línea de registros, la que funciona en horario extendido los fines de semana, precisamente porque la gente necesita verificar documentos cuando los documentos no pueden esperar. Le di mi nombre. Le dije que llamaba para verificar un informe. Le leí el número de acceso lento y claro. Le leí ambos nombres. Y luego escuché algo que todo el patio escuchó a través de ese pequeño altavoz, teclear. Señora, dijo. No encuentro ese número en nuestro sistema y no tengo ningún caso registrado bajo esos nombres. Una pausa. Más teclear. Puedo decirle que no tenemos ningún registro de haber recolectado muestras para ninguno de esos individuos. No hay prueba aquí. Cualquiera que sea el documento que está mirando, no se originó con nosotros. Lo dejé reposar. En mi trabajo, aprendes que un hecho impacta 10 veces más fuerte en silencio que en voz alta. Así que dices el hecho y luego te apartas de su camino. La boca de mi madre se abrió y cerró. Vuelve a llamar, dijo. Pero la lucha ya se le estaba agotando. Lo marcaste mal. Llama a otro. No hay otro número, mamá. Mantuve mi voz tan suave como pude porque la ira que había esperado sentir hacia ella no llegaba, y otra cosa estaba llegando en su lugar. Algo que se parecía casi a la piedad. Y no hay error. Una prueba de paternidad legal real necesita que Daniel y Lily se sienten físicamente en una clínica y den muestras con un testigo con identificación. Ninguno de ellos hizo eso. No se puede analizar a 2 personas que nunca fueron analizadas. No es posible. Y luego dije lo que había elaborado en algún lugar entre el código QR y la llamada telefónica. Lo que convirtió toda la tarde de una acusación en una confesión. Lo que apuntaba a la verdadera respuesta antes de que alguien siquiera hubiera hecho la verdadera pregunta. Esto es lo que nadie en este patio está diciendo en voz alta, dije. Y miré el informe, sin mirar sus caras. Una prueba real habría demostrado que Daniel es su padre. Ese es todo el problema. Si alguien realmente quería la verdad me habría absuelto por completo. Así que, quienquiera que haya hecho esto no quería la verdad. Necesitaban una mentira. Y no se puede encontrar una mentira por ahí. Alguien tiene que sentarse y fabricarla. Nadie se movió. Y entonces mi padre, quien, según mi recuerdo, no había dicho una frase espontánea en una habitación llena de gente en años, quien había estudiado el suelo de esa casa durante cada discusión de toda mi infancia, levantó la cabeza. Marta. Su voz era áspera como una bisagra que no se había usado. ¿De dónde sacaste esto? La mano de mi madre fue a su bolso, luego a su teléfono, buscando la prueba de la que estaba tan segura. Lo que iba a hacer que todo esto volviera a tener sentido. Alguien me lo envió, dijo. Vino del laboratorio. Está aquí mismo. Puedo mostrárselo. Alguien me lo envió por correo electrónico hace semanas. Sacó el mensaje con dedos que habían empezado a temblar muy ligeramente. Mira, es oficial. Vino de... Se detuvo. Me acerqué porque ella quería que mirara porque todavía creía que el teléfono estaba de su lado. Era un correo electrónico con el informe adjunto. Pero el remitente no era un laboratorio. La dirección era una de esas cuentas gratuitas que cualquiera puede crear en 4 minutos sin ninguna verificación.
Y encima, en la cadena de reenvío que mi madre nunca en su vida había sabido leer, estaba el nombre de la cuenta de la que realmente había provenido primero. Un nombre que aparece en un chat llamado Familia todos los días. Lo miré un momento más de lo necesario. Luego dije, y mantuve mi voz tan suave como la he mantenido nunca porque entendí en ese mismo segundo que mi madre no era quien me había hecho esto. Solo era la que sostenía el cuchillo que alguien más había puesto en su mano. Mamá, esto no vino de un laboratorio. Te lo reenvió Stephanie. El patio se giró, 20 personas, y cada cabeza se movió casi al mismo instante, y todas se detuvieron en mi hermana, quien todavía sostenía el pañuelo, todavía a mitad de sollozo, y cuya máscara, noté con una extraña claridad flotante, no se había corrido ni una sola línea. Había estado llorando a gritos durante 10 minutos, y su rostro estaba completamente, perfectamente seco. Yo. La voz de Stephanie subió una octava. Yo también lo recibí. No sé quién lo hizo. Alguien debe haber hackeado mi correo electrónico o algo así. ¿No? ¿Por qué todos me miran así? Se giró para mirar a la multitud, con las manos abiertas, la imagen misma de una mujer falsamente acusada. Yo estaba llorando por Daniel, por esta familia. Daniel se levantó. Necesito decirte algo sobre mi esposo aquí porque este es el momento en que dejé de ser la única persona en ese patio luchando por nosotros. Daniel no es de hablar. Es un hombre que arregla lo que está roto y dice considerablemente menos de lo que quiere decir. Pero dejó el informe sobre la mesa, plano, deliberado, y miró a mi hermana durante un largo momento y dijo muy tranquilamente, di eso otra vez. Di por quién estabas llorando. Yo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué clase de pregunta? Dijiste que estabas llorando por mí. Asintió lentamente como si algo finalmente estuviera encajando en un hueco que había mantenido cerrado durante meses. No por Isabella, no por Lily, por mí. Y luego sacó su propio teléfono. En enero, le dijo al patio, pero en realidad a mí, y su voz se quebró al borde. Tu hermana me envió algunos mensajes. No te dije lo mal que se puso, y eso estuvo mal. Y tendré que responder por eso por un tiempo, y lo sé. Pensé que podría hacer que desapareciera sin prender fuego a tu familia. Te lo digo ahora. Se lo digo a todos ahora, para que no pueda convertirse en otra cosa más tarde. Deslizó el dedo. ¿Lo encontró? Y lo leyó en voz alta con la voz plana y cuidadosa de un hombre leyendo algo que desearía no haber recibido nunca. 9 de enero de Stephanie. Ella nunca lo sabrá. Podríamos ser solo nosotros. Te mereces a alguien que realmente te ponga primero. Levantó la vista y la miró a ella, no a la multitud. Te dije que no. Te dije que nunca volvieras a decirme algo así. Y guardé cada palabra porque algo en mi instinto me decía que algún día lo necesitaría. Esperaba estar equivocado. Ese fue el sonido que el silencioso enero de Daniel había estado haciendo. Esa fue la pared que yo no había escalado. Él no se había estado alejando de mí en absoluto. Él había estado de pie entre yo y esto, solo en la oscuridad, esperando poder mantener la puerta cerrada lo suficientemente fuerte como para que yo nunca tuviera que ver lo que mi propia hermana había empujado debajo. Un sonido bajo se movió por el patio. No jadeos, nada dramático, solo el exhalar colectivo de 20 personas reorganizando una historia en sus cabezas. Alguien dejó un plato en una silla. Alguien más dio un pequeño paso atrás, lejos de Stephanie. ¿Cómo se da un paso atrás de algo que acabas de darte cuenta de que no es seguro? Mi madre se estiró y puso la mano en el respaldo de una silla plegable. ¿Cómo se hace cuando el suelo no está donde lo dejaste por última vez? Me volví hacia mi hermana, y por primera vez en toda mi vida, dije lo que había estado en esa carpeta en mi cabeza durante años, la frase que nunca me había permitido terminar. No podías tenerlo, dije en voz baja. No había necesidad de hacerlo de otra manera. Así que decidiste que si no podías tenerlo tú, nadie podría tenerlo. Hiciste un informe falso para destrozar mi matrimonio, y cuando no funcionó lo suficientemente rápido. Lloraste para que todos en este patio corrieran a consolarte en lugar de hacerte una sola pregunta difícil. Pude ver la forma completa ahora, dispuesta en orden, como finalmente ves el patrón en un gráfico una vez que sabes lo que estás mirando.
Enero, el mensaje de texto, el no. Febrero, el silencio. Marzo. Un sobre de un laboratorio en la parte trasera de un coche prestado arrancado de mi mano en un aparcamiento. Y luego esto, un cumpleaños, 20 testigos. Y nuestra propia madre elegida para sostener el cuchillo para que, si todo se desmoronara en las manos de Marta y no en las de Stephanie. Ni siquiera lo hiciste tú misma, dije. Hiciste que mamá se pusiera de pie delante de los vecinos. Le pusiste las palabras en la boca para que pudieras sentarte en una silla de jardín y llorar mientras ella asumía la culpa por ti. Mamá. Stephanie se giró hacia Marta y su voz finalmente se quebró por la mitad y perdió su forma por completo, la actuación deslizándose de ella como un abrigo de la parte de atrás de una silla. Mamá, diles. Diles que yo nunca. Mamá, por favor di algo. Di algo. Y mi madre miró a su hija dorada. La hija que había protegido durante 30 años. La hija cuyo rostro cubría la mayor parte de una pared en una sala impecable en Kentwood. La hija a la que acababa de defender delante de 20 personas llamando mentirosa a su otra hija. Y algo en Marta se derrumbó que no creo que se le hubiera derrumbado nunca antes. Me puse de pie, dijo. Su voz se había vuelto muy pequeña. La voz de un niño en la garganta de una anciana. Delante de todos en la fiesta del bebé, llamé mentirosa a mi propia hija ante todo su vecindario. Miró el informe sobre la mesa como si hubiera cambiado de forma mientras ella no miraba. Por ti tú. Tú me lo entregaste. Me dejaste ser la que. No pudo terminar. ¿Qué me hiciste? Ese fue el momento en que palideció. No cuando el informe falló. No cuando el laboratorio dijo que no. Cuando finalmente entendió quién la había usado y para qué se había dejado usar. Mi padre cruzó el patio. Puso su mano de papel de lija en el hombro de mi madre. No recuerdo la última vez que lo había visto tocarla con alguna ternura. Y luego hizo lo que más recordaré de todo. Más que el informe. Más que la llamada telefónica. Se volvió hacia mí. No hacia ella, hacia mí. La he visto hacer esto durante años, Isabella, dijo llanamente. Sin brillo. Sin excusa. La forma en que se comporta con tu esposo. Lo vi. Y cada vez me dije a mí mismo que no era nada, que lo estaba imaginando, que no era mi lugar, eso fue cobardía. Y fue mía. Y nada de eso fue nunca culpa tuya. Ni una sola vez. Ni un solo día de tu vida. Nadie aplaudió. Quiero que entiendas eso porque esta no es el tipo de historia donde el patio estalla en aplausos y el malo es arrastrado. La vida real no hace eso. El patio simplemente se quedó en silencio y se mantuvo en silencio. Y en ese largo silencio, lo que había sido verdad durante años finalmente se hizo visible para cada persona que estaba allí. Hay un silencio específico que viene después de que una familia se dice una mentira por última vez. Yo me quedé en él. Era lo más silencioso que ese patio había estado nunca. Miré a Stephanie una vez más. Se le habían agotado por completo las lágrimas. Nunca estuvo realmente llorando. Sus manos temblaban ahora. Realmente temblaban. No para el beneficio de nadie. Lloraste por mi esposo, dije. Yo lloraré por la hermana que creí tener. Ella buscó su bolso. Nadie le dijo que se fuera. Nadie tuvo que hacerlo. Eso es lo que sucede con una habitación que finalmente te ha visto. Puedes sentirla decidiendo de golpe y sin una palabra que ya no perteneces a ella. Si alguna vez has sabido en tu instinto que alguien cercano a ti estaba demasiado interesado en tu matrimonio y te lo negaste a ti misma porque nombrarlo cuesta más que dudarlo, realmente quiero saberlo. No por el drama. Porque creo que muchos de nosotros llevamos una carpeta que hemos tenido miedo de abrir. Y he llegado a creer que deberíamos dejar de tenerle miedo. Cuéntame abajo. Los leo. Todos ellos. La fiesta no sobrevivió, pero terminó mucho mejor de lo que empezó. Y he llegado a pensar que eso importa más. Los otros invitados se fueron como la gente se va cuando han presenciado algo que nunca debieron ver. En silencio, con pequeñas muestras de misericordia.
Una de las madres del jardín de infancia de Lily, una mujer que apenas conocía, me apretó el brazo al salir y dijo, para lo que valga, nunca me lo creí. Y no me había dado cuenta de cuánto necesitaba que un extraño me dijera eso hasta que lo hizo. Un vecino comenzó a recoger platos de papel y apilarlos junto a la puerta sin que se lo pidieran, porque cuando el mundo se tambalea, algunas personas simplemente comienzan a limpiar en silencio. Y he llegado a amar a esas personas con todo mi corazón. Susan mantuvo a los niños dentro todo el tiempo, ejecutando alguna elaborada operación que involucraba velas y chispas. Y cuando finalmente entré, Lily estaba encaramada en una silla de la cocina con un puñado de velas de cumpleaños y preguntó, «Mami, ¿podemos poner el pastel ahora?» Ha pasado una eternidad. Como si nada en la tierra hubiera cambiado. Porque para ella, nada había cambiado. Ese fue el regalo que Susan le dio a mi hija. Un cumpleaños que siguió siendo un cumpleaños. Le pagaré a esa mujer con cazuelas y entradas de coches despejadas de nieve durante los próximos 20 años y aún le deberé. Así que hicimos el pastel. 6 velas. Lily con su corona de pie en la silla para que todos pudieran verla. Daniel cantando desafinado a propósito para hacerla reír, que es su movimiento característico. Y si hubieras pasado por nuestra casa en ese momento exacto y hubieras mirado por la ventana de la cocina, habrías visto a una familia completamente normal cantándole a una niña pequeña. Y habrías tenido razón. Y no habrías tenido absolutamente ninguna idea de lo que el patio trasero detrás de nosotros había contenido 20 minutos antes. 2 verdades en una casa. He dejado de sorprenderme de que un hogar pueda contener ambas. Mi madre no se fue con Stephanie. Eso me importó más de lo que hubiera predicho. Después de que el patio se vació, se sentó en la mesa de mi cocina con las manos alrededor de una taza de té que nunca bebió, y parecía, lo juro, 10 años mayor de lo que había estado esa mañana. El dolor hace eso a una cara en una tarde. Le creí, dijo finalmente, porque creerle siempre fue fácil, y creerte a ti siempre me costó algo. Giró la taza en un círculo lento sobre la mesa. No sé cómo pedir perdón por algo de este tamaño. No creo que haya palabras lo suficientemente grandes, y no creo que las merezca si las hubiera. No lo digas, le dije. Muéstralo durante mucho tiempo sin garantía al final. Y no voy a prometerte que estaré lista para verlo cuando lo hagas. Esa es la versión honesta. No te daré una cómoda. Ella asintió. No discutió ni se defendió ni hizo que se tratara de lo difícil que era para ella. Para una mujer que había pasado toda su vida necesitando tener la razón. Sentarse en mi cocina y simplemente aceptar que estaba equivocada fue lo más parecido a una disculpa que me había dado nunca. Lo vi por lo que era. Simplemente no estaba lista para hacer nada con eso todavía. Y ya había aprendido lo suficiente como para que eso estuviera bien. Mi padre se quedó después de que ella se fue. No dijo mucho. Nunca lo hace. Pero antes de ir a su camioneta, caminó por el largo de nuestro patio trasero con la última luz del día, y se detuvo en la verja que había estado descolgada de su bisagra desde el otoño, la que le había pedido a Daniel que arreglara 3 veces. Se agachó, miró la bisagra, la movió de un lado a otro con el pulgar. Volveré con mis herramientas, dijo. No, lo siento, no, perdóname, no ninguna de las palabras que nunca le habían cabido en la boca. Solo una cosa que podía hacer con sus manos, ofrecida como un hombre que finalmente había comprendido a los 64 años que su silencio tenía un precio, y alguien a quien amaba lo había estado pagando. Esa noche, después de que Lily se durmiera con su corona equilibrada en el poste de la cama donde siempre la pone, Daniel y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con 2 tazas de té enfriándose entre nosotros. Y finalmente tuvimos la conversación que deberíamos haber tenido en enero. Pensé que si me quedaba callado, se pasaría, dijo. Miraba la mesa, no a mí. No quería ser el tipo que detonara a toda tu familia por un par de mensajes de texto. Me dije a mí mismo que te estaba protegiendo, pero no te estaba protegiendo. Solo te mantenía en la oscuridad y lo llamaba protección. Y cuando tu mamá sacó ese papel hoy, por 2 segundos, me congelé. Y me odié a mí mismo por esos 2 segundos porque te merecías un esposo que no tuviera ni un solo segundo de duda en él. No dudaste de mí, dije. Dudaste de si podías detenerlo. Esas no son la misma cosa.
No más de eso, dijo. No más de que yo cargue con las partes feas solo para que tú no tengas que verlas. Si involucra a tu familia, nos involucra a los dos. No más de que tú manejes a mi familia por mí. Asentí. ¿Los enfrentamos juntos o no los enfrentamos en absoluto? ¿Trato? ¿Trato? Y justo a tiempo, porque los niños de 6 años tienen un sentido sobrenatural para el momento exacto equivocado. Lily apareció en la puerta de la cocina en pijama, el pelo revuelto en todas direcciones, bien despierta como los niños están precisamente a la hora en que deberían estar inconscientes. Papi, dijo herida. No hiciste el saludo antes de acostarnos. No cuenta si nos lo saltamos. Daniel se arrodilló allí mismo en el suelo de la cocina a las 10 de la noche, al final del peor y más honesto día de nuestro matrimonio. 3 golpecitos, un choque de puños, el pequeño sonido de explosión, ambos haciéndolo con la boca, ella riéndose a carcajadas. Oficialmente tuya, le dijo. Luego me miró por encima de su cabeza revuelta. Siempre lo fue. He vuelto a reproducir eso 100 veces desde entonces. No la confrontación. ¿Esto? Mi esposo en el suelo de la cocina haciendo un sonido de explosión con nuestra hija, probando algo sobre ser padre que ningún laboratorio en este país podría poner nunca en una página. La sangre nunca fue la pregunta. Cualquiera que hubiera visto a esos dos hacer ese ridículo saludo podría haberle dicho a mi madre que la pregunta misma era la mentira. No llamé a mi madre por un tiempo después de eso. Ella me llamó. El lunes, llamé a Meridian Genetics una vez más durante el horario comercial, y esta vez lo pedí por escrito. Una supervisora confirmó exactamente lo que me había dicho la línea de fin de semana. Sin caso, sin muestras, sin informe y un número de acceso que nunca había existido en su sistema. Me envió por correo electrónico una carta firmada con el membrete de la empresa que declaraba en lenguaje claro que el documento no era suyo. No lo necesitaba para un tribunal. No tenía interés en los tribunales. Había visto a suficientes familias destrozarse mutuamente en ellos como para no querer formar parte de uno, y no había ningún crimen aquí que un juez pudiera arreglar mejor que una puerta cerrada. Lo necesitaba para mí. Imprimí la carta y la guardé en el cajón de la cocina. Y durante las primeras semanas, en las noches en que el viejo hábito volvía, y una pequeña voz preguntaba si tal vez de alguna manera había habido algo en ello, abría el cajón, leía una frase y lo volvía a cerrar. La verdad era mía ahora en papel, y nadie iba a volver a convencerme de lo contrario. Ella dejó mensajes, y al principio eran explicaciones, largas, y los dejaba ir al buzón de voz. Pero con las semanas cambiaron. Se acortaron. Empezaron a preguntar por Lily antes de pedir algo para sí misma. Dejó de despedirse con «la familia protege a la familia», como si fuera una regla que podía imponer a otras personas y comenzó lentamente a vivirlo como algo en lo que había fallado gravemente una vez delante de todos y quería ganarse el resto de su vida. La primera señal real llegó en la 4ª semana. Mi madre quitó algunas de las fotografías de su sala de estar. No todas. No es una santa. Y yo tampoco. Y en los huecos de la pared, puso nuevas. Lily sobre los hombros de Daniel en un huerto de calabazas. Yo con mis uniformes. Una foto que ni siquiera sabía que alguien había tomado. No lo anunció. No esperó junto a la pared a que yo lo notara y le diera las gracias. Solo lo vi porque me detuve en su pasillo de camino a recoger a Lily una tarde, y mi madre me vio verlo, y ninguna de nosotras dijo una sola palabra. Así supe que lo decía en serio. La vieja Marta habría señalado esa pared y se habría quedado allí hasta obtener crédito. Esta simplemente me dejó verlo y luego fue a buscar los zapatos de Lily. Puse una condición y la dije en voz alta y claramente para que no hubiera confusiones posteriores ni renegociaciones lentas. Estaba de pie junto al refrigerador cuando lo dije. El refrigerador donde ahora cuelga la corona de papel de Lily. El marcador dorado atrapando la luz como un pequeño trofeo por una guerra que ella nunca sabrá que se libró. Puedes estar en la vida de Lily, le dije a mi madre por teléfono. Siempre has sido buena con ella y ella te quiere, y no le quitaré a su abuela por tu peor día. Pero no puedes traer a Stephanie a la mía. Ni a un día festivo, ni a una llamada telefónica, ni a una sola conversación. Esos son los términos.
No son un castigo y no están sujetos a discusión. Son solo la forma de lo que queda. Hubo una larga pausa en la línea. La dejé ser larga. De acuerdo, dijo mi madre. Solo esa palabra. Sin discusión, sin contraoferta. No, pero es tu hermana. De acuerdo. Colgué suavemente. Como se deja algo que no quieres que se rompa más de lo que ya está roto. Y me quedé en mi cocina. Y quiero contarte la verdad de cómo se sintió eso porque creo que las películas mienten al respecto. No me sentí triunfante. No sentí que hubiera ganado. Me sentí clara, limpia, como una ventana que finalmente ha sido lavada. Hay una diferencia entre el triunfo y la claridad. Y me tomó 34 años y una fiesta de cumpleaños arruinada aprender cuál de los dos vale la pena tener. Stephanie se mudó de estado esa primavera. No pregunté a dónde fue, y nadie se ofreció a decírmelo. Escuché, como siempre se escuchan las cosas, que estaba contando la historia de manera diferente dondequiera que aterrizara, que había sido falsamente acusada, que toda su familia se había vuelto contra ella de la nada, que ella era la verdadera víctima en todo. Y descubrí, para mi propia sorpresa, que no tenía ningún deseo de corregir el registro. Las 20 personas que estaban en ese patio saben exactamente lo que vieron. Mi padre lo sabe, mi madre lo sabe, y lo sabrá por el resto de su vida. La versión que Stephanie le cuenta a extraños en una ciudad en la que nunca he estado nunca fue mía para manejar. Y he pasado suficiente de mi vida manejando las historias de esta familia. Estoy retirada de ello. Mi padre volvió con sus herramientas 2 semanas después un sábado, solo. Arregló la verja. Luego, sin que se lo pidieran, arregló la luz del porche que había estado parpadeando desde Navidad y el tablón suelto en el escalón de atrás que había estado a punto de mencionar durante un año. Y se quedó a cenar e hizo el saludo secreto mal 3 veces a propósito hasta que Lily se rió tanto que le dio hipo y tuvo que beber agua boca abajo. Él hace eso ahora. Aparece. Arregla cosas con sus manos porque esas son las palabras que tiene y he decidido que cuenten. Está intentando a los 64 años, con una vida de silencio detrás de él, convertirse en un padre que dice algo en voz alta. Y ver a un hombre tan viejo esforzarse tanto es su propia pena silenciosa y su propia clase de gracia silenciosa. Y he dejado de necesitar que sea perfecto. Ahora es mayo, unas semanas después de esa fiesta. La verja ya no se descuelga. Se abre y se cierra limpiamente al primer intento. Y cada vez que lo hace, pienso en mi padre agachado bajo la última luz con el pulgar en la bisagra. Hay una silla en nuestra mesa que solía ser de mi hermana y que permanece vacía en las cenas familiares y he hecho las paces con que esté vacía. Una silla vacía no es lo peor que le puede pasar a una mesa. Una silla llena con la persona equivocada. Ahora sé exactamente lo que eso cuesta y es más de lo que una vacía costará jamás. Pienso mucho en el momento en que mi hermana se cubrió la cara con las manos, en lo fuerte que lloraba. En cómo una habitación siempre se volverá hacia el duelo más ruidoso y asumirá que el ruido significa verdad, y cuán completamente equivocado es ese instinto y cuántos de nosotros hemos sido el que se quedó en silencio en la esquina mientras la actuación de otra persona se llevaba todos los pañuelos. La persona que más fuerte se queja en una habitación muy a menudo está llorando por sí misma. Pasé la mayor parte de mi vida confundiendo el ruido con el amor y el volumen con la sinceridad y la certeza de mi madre con el saber de una madre. Ya no cometo ese error. Eso es lo que la fiesta me dio debajo de todo lo que me quitó. Mi familia se hizo más pequeña ese año. No pretenderé que eso no me duele algunas noches cuando la silla está vacía y la casa está en silencio. Y recuerdo ser una niña de 10 años con una etiquetadora, absolutamente segura de que si era lo suficientemente útil, lo suficientemente responsable, finalmente se ganaría un cuadrado más grande en la pared. Pero mi familia también se volvió honesta. Se volvió segura. Lily se duerme cada noche en una casa donde nadie está actuando. Y se despierta con un padre que hace un saludo secreto como si fuera un rito sagrado. Y nunca sabrá lo cerca que estuvo un simple trozo de papel doblado de quitarle todo eso porque los adultos que se suponía que debían protegerla finalmente lo hicieron. Soy Isabella Miller. Tengo 34 años. Fui humillada públicamente por mi propia sangre en la fiesta del 6º cumpleaños de mi hija.
Y no gané gritando más fuerte o llorando más o representando mi dolor para una audiencia. Gané manteniéndome en silencio el tiempo suficiente para leer lo que realmente estaba escrito en la página y luego para verificar si la página era siquiera real. La corona todavía cuelga en mi refrigerador. Lily ya le queda pequeña. Apenas le cabe ahora. Uno de estos días ella misma la alcanzará y la bajará cuando esté lista. Creo que dejaré que ella sea quien decida.